Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas en la fe, también querido amigo. Nuevamente damos gracias al Señor por la bendición de estar nuevamente reunidos en este programa Conociéndonos en Línea. Un programa que no tiene solo un puro fin, es que ustedes conozcan a Cristo a través del testimonio de cada hermano, de cada hermana que está con nosotros. Y agradecemos al Señor que también hoy tenemos una visita, amén, que nuestro hermano Cristian lo va a presentar. Hermano Cristian, que Dios le bendiga, para que también presente a nuestro invitado en este día. Amén. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este programa Conociéndonos en Línea. Sabemos que ha sido de bendición y esperamos que siga siendo de bendición solamente para la honra y la gloria de nuestro Dios. Deseamos que la paz, el amor, ¿cierto? Y el consuelo, sobre todo en estos momentos tan difíciles que está pasando el planeta entero, ¿cierto? Y sobre todo en realidad todos los países, ¿cierto? Le pedimos al Señor que tenga misericordia y que también este mensaje de amor llegue a cada uno de los corazones, ¿cierto? Donde el Señor permita que así sea. Nuevamente le damos la bienvenida y le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Patricio Vázquez, que hoy día le damos gracias al Señor que podemos contar con su presencia para que él también les pueda saludar. Pastor Patricio. Hola, un saludo para todos ustedes. Gracias, hermano Cristian, por la invitación. Gracias por considerarme y bueno, edificación espiritual, tanto para nosotros como para todas las personas que puedan estar ahí viéndonos. Así que muchas gracias por la invitación. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir con la entrevista a nuestro pastor. Que el Señor les bendiga. No se trata de lo que veo, sino de lo que has dicho tú. Lo creo, lo creo. Mi voz con el tiempo se apagará, mas tu propósito en mí cumplirás. Perfecto, tú eres perfecto. En ti mis ojos pueden ver el plan. En ti soy más de lo que pude imaginar. Soy tuya. Soy tuya. Vivo para ti. Suspiro de amor por ti. Soy tuya. Mis errores en tu plenitud se disipan al cantar tu amor. Me amas, me amas. Si me falta todo, soy feliz. Si me falta todo, me haces sonreír. Tú lo llenas todo. Perfecto, perfecto. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto. En ti mis ojos pueden ver el plan. En ti soy más de lo que puedo imaginar. Soy tú.
sin nada que decir, porque lo sabes todo. Voy a ti, amado de mi ser, tus brazos estarán para mí. Tus brazos estarán para mí. Soy tuyo, Señor, soy tuyo. Soy tuyo. Vivo para ti, suspiro de amor por ti. Soy tuyo. Soy tuyo. Vivo para ti, suspiro de amor por ti. Amado mío, amado mío. Jesús, soy tuyo. soy tuyo. Y ahora que hemos vuelto de esta preciosa pausa musical, que esperamos que nuevamente sea de mucha bendición para su vida, vamos a ir a la entrevista de nuestro invitado, nuestro pastor Patricio Vázquez. Le vamos a pedir a él que nos diga, nuestro pastor, quién es Patricio Vázquez, ¿cierto? Si es su familia. Pastor. Voy a contarle un poquito quién soy. Mi nombre es Patricio Vázquez, tengo 42 años, nací en Santiago, en el sector de Puente Alto. Crecí y viví casi toda mi familia cristiana, hasta de un bisabuelo cristiano, que a través del bisabuelo llegó el evangelio a la familia. Y bueno, durante todos estos años siempre he permanecido en la casa del Señor, en la iglesia. Yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes cuando me invitan a compartir, a cantar o a predicar, que mi mayor testimonio de vida es haber permanecido toda mi vida en la iglesia. No he conocido el mundo, nunca me he dado una vuelta por Egipto ni por Babilonia. Así que he dedicado todo mi corazón a través de la música, y hoy a través de la música también y de la pastoral. Soy casado, felizmente casado. Voy a cumplir 19 años de matrimonio. Tengo un hijo pequeño de 7 añitos. Y bueno, junto a la familia servimos al Señor en lo que Él nos encomendó para su obra. Pastor, Amén. Manuel. usted nos puede un poquito relatar, como nos contaba de que el Evangelio venía de ahí de sus bisabuelos. ¿Usted nos puede contar un poquitito de aquello, de cómo a través de ellos ha llegado el Evangelio a la familia y especialmente a usted? ¿Nos puede contar un poquitito? Bueno, mi bisabuelo marcó mucho mi vida como ser humano. Yo creo que los abuelos marcan mucho la vida de los nietos, y en mi caso también fue así, y también marcó mucho mi vida espiritual. Mi bisabuelo conoció al Señor, y de ahí el Señor lo llamó y se transformó en un predicador itinerante, en un evangelista. Él pertenecía a una iglesia, obviamente, que estaba en Franklin, por ahí por Santa Rosa con Franklin. Yo siempre iba con él, me llevaba a su iglesia y andaba con él, y él me hacía cantar. No, yo no cantaba nada, pero él me hacía ponerme adelante con una guitarra y me llevaba a cantar. Y el Evangelio llegó a la casa a través del convertimiento de él. Llegó al corazón de mi abuela, al corazón de mis padres. Obviamente no todos conocieron del Señor, no todos llegaron al Señor. Mi familia, en el caso particular de mi familia, mi padre fue por muchos años ahí una buena Dorca. Y bueno, con el transcurso de los años el Señor fue haciendo una obra también en mi familia. Hoy mis padres sirven al Señor, son muy fieles, los dos firmes. Y bueno, el Señor permitió que a través de ese viejito, que era mi bisabuelo, entrara el Evangelio a mi familia, y también la música, porque a él le gustaba mucho tocar, le gustaban las tonadas. Él me regaló la primera guitarra,
Entonces, para mí, la figura de mi bisabuelo se llama Luis Vidal Reyes. Es una recordarlo. Esas tonadas que dice usted que tocaba su abuelito, ¿eran tonadas ya cristianas o él conocía al Señor fuera de los caminos, digamos, conocía al Señor, él estaba fuera de los caminos del Señor o él ya conocía el Evangelio? Él conocía a un chico que no me acuerdo si eran tonadas cristianas o no, o eran cuecas normales. Como le digo, yo me crié en un hogar escuchando tango, a mi abuela le gustaba el tango, así que crecí escuchando los domingos en la mañana, era clásico su tango en la casa, y mi abuelo haciendo unos charrangueros con su guitarra así de tonada de cueca, pero no me acuerdo, como estaba tan pequeño, no me recuerdo si eran cristianas o no cristianas, pero sí influyó mucho él en mi vida espiritual y también como hoy día como músico, como cantante. ¿Usted supo alguna vez cómo fue que llegó el Evangelio a su bisabuelo? ¿Cómo fue que llegó el testimonio hacia él? ¿Cómo llegó la palabra? ¿Usted se acuerda? Que desconozco cómo él haya conocido al Señor. Yo me imagino, mira, es una buena pregunta, me hiciste, le voy a preguntar a mis papás. Yo entiendo de que él haber conocido del Señor por alguien que predicaba el Evangelio. Él tenía un amigo en esos años que ya descansa en el Señor, que era muy buen predicador, era muy buen evangelista. Era evangelista de calle y era evangelista obviamente de la iglesia. Predicaba a la iglesia, hacían llamamientos y mucha gente se convertía. El apellido no me acuerdo muy bien. Aarón Aros, ese era el nombre, Aarón Aros. Y bueno, debe haber conocido al Señor a través de esa forma, que era como la más común en esos años. Amén. ¿Y cómo sabemos que, cierto, usted fue nacido y criado en el Evangelio, como decimos los cristianos, nacer en cuna de oro, ¿cierto? Entonces Sí. usted tiene el amor, el cariño, ¿cierto? Que solamente nuestro Dios nos sabe enseñar a amar, porque generalmente el hombre dice que ama, pero realmente no es un amor verdadero muchas veces, sobre todo a veces en la familia. Pero cuando llega el Evangelio a la vida de las personas, ¿cierto? Cambia. Ahí hay un amor genuino, un amor verdadero, y esa bendición que recibieron ellos, quieren transmitirla también a la familia, ¿cierto? Entonces, a usted le enseñaban, ¿cierto? Estuvo usted criado bajo la cobertura de nuestro Dios, pero llega un momento en que usted comienza a pensar por usted mismo, ¿cierto? Y llega un momento en que usted tuvo un encuentro personal con el Señor. ¿Se acuerda de ese momento? Sí, claro. A los 12 años. A los 12 años, en la iglesia que yo participaba, la iglesia se llamaba Malaquías Concha. Era una iglesia, en esos años estaba chiquita, pues ya se construyó, bueno, antes yo de salir de ahí, también tuve la bendición de que la iglesia fuese más grande, pero en esos años era una iglesia súper chiquitita, súper chica, y recuerdo que ese día el hermano que predicó hablaba sobre el amor, sobre el sacrificio de Cristo, y en un momento el Señor tocó mi corazón y yo no paraba de llorar, llegué a mi casa llorando, estuve como 3 días llorando, y fue un tiempo que el Señor me rescató y salió a mi encuentro en ese momento. Fue un tiempo muy clave en mi vida porque yo me sentía muy atraído ya por las cosas del mundo. A mí me gusta mucho el fútbol. Y en esos años me pasaba en la calle jugando a la pelota, que no era cristiano, y eran amigos que no andaban por buen camino. Entonces, yo siempre digo, si el Señor no hubiese salido a mi encuentro en ese momento, mi vida hoy día sería totalmente distinta. Y en ese momento el Señor tocó mi corazón, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, transformó mi vida, afirmó mis pies, me regaló el talento de la música. Yo siempre digo que desde ese momento en adelante le dio un propósito a mi vida musical, a una vida ministerial. Me entregó un propósito porque a la iglesia puede ir mucha gente, incluso muchos cristianos van a la iglesia, pero no tienen idea cuál es el propósito por el cual viven. Yo hace un tiempo atrás le pregunté a unos amigos muy queridos, hablando en una conversación, y ellos son cristianos de muchos años, y salió ese tema, y yo le pregunté, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor te llamó? Y fue una pregunta existencial tan grande
que quedó en silencio. Entonces yo siempre cuento esto porque hay muchos cristianos que van a la iglesia, hay muchos cristianos que tocan instrumentos, hay muchos cristianos que hacen muchas cosas, pero y pensar en profundidad y decir, Señor, ¿cuál es el propósito real que tú tienes conmigo? Se provoca un silencio porque desconocemos lo que el Señor quiere para nosotros. Y parte de una buena relación, de una buena manera de ser cristiano, es saber cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento, a los 12 años, el Señor le dio una dirección a mi vida. Le dio una dirección a mi vida y el Señor puso palabras, promesas sobre mis hombros que yo después de, hermano, de más de 30 años, yo he visto cómo el Señor ha ido cumpliendo cada una de esas palabras en mi vida. Transformó en mi corazón y tuve ese encuentro maravilloso con el Señor. Pastor, cuando usted aceptó al Señor ahí a esta edad de 12 años, que es una edad que está como un poquitito, no sé, en el tema de, como usted decía, jugar a la pelota y otras cosas, cuando usted aceptó ese día en esa casa de oración en donde usted asistía, ¿estaba solito? ¿Estaba la mamá? ¿Los puedo un poquito contar qué sucedió en ese momento cuando usted toma la decisión ya a los 12 años de aceptar a Cristo como su Salvador? No me acuerdo, lo único que me acuerdo, hermano, es que mi papá en ese año estaba descarriado, que no estaba yendo a la iglesia. Le digo que lo único que me acuerdo es que mi padre en esos años estaba alejado del Señor, estaba medio descarriado, y yo me imagino que debe haber estado mi madre, algunos de mis hermanos. Mi mamá siempre nos llevó de la oreja, del pelo, de como fuera, nos llevó a la iglesia. Entonces, fue un momento que yo me acuerdo de que era el Señor y yo nomás, y no me acuerdo de nada más, no me acuerdo quién estaba al lado mío, quién no, pero sí me acuerdo de que el Señor tocó mi vida y transformó mi vida hasta la fecha. Un hermoso testimonio, un hermoso testimonio. Y ese sentimiento o sea, lo que usted sintió ahí en ese momento solamente lo pueden describir aquellos que lo han sentido, porque cuesta explicarlo con palabras. Que algo tan hermoso, ¿cierto? Y algo tan sublime, cuando el Señor llena todo el corazón, llena todo el ser, es algo muy precioso. Y esto ocurre, ¿cierto? Cuando las personas le abren el corazón al Señor. Por eso que le invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas que aún no lo han hecho, o a las personas que están viendo el programa, que inviten al Señor a morar en su vida. Es algo precioso, es algo hermoso. Los va a hacer el hombre y la mujer más feliz que pisa el escenario de esta tierra, ¿cierto? Y Pastor Patricio, y una vez que usted comenzó, ¿cierto? Porque ya ahí, cuando el Señor llena su corazón, ¿cierto? Ya, como dice usted, nacido, criado en el Evangelio, nos dan ganas de salir a experimentar cosas del mundo, ¿cierto? Que típico de la juventud, ¿cierto? ¿Cómo comienza su relación con el Señor de ahí en adelante? La música, mi hermano Cristian, ocupó un papel fundamental en mi vida. A mí me encantaba la música, yo no tuve la posibilidad de estudiar ni nada, pero el Señor me dio el don, y el Señor comenzó a rodearme de personas que tenían que ver con su voluntad y con su propósito. Y la música ocupó un papel muy, muy de la infancia, con amigos cantábamos, íbamos a cantar, me invitaban a cantar a otra iglesia, andábamos escondidos porque en esos años no era tan permitido en la iglesia donde estaba que nos dieran permiso, entonces salíamos a cantar, y hasta que un día uno de esos mismos amigos me invitó a participar me invitó a un concierto de música cristiana, que fue en la comuna de La Florida. En esos años yo fui a mirarlo y quedé sorprendido porque no me imaginaba que hubiesen cristianos haciendo una música tan moderna y con un mensaje tan poderoso, y que a la vez tanta gente conociera del Señor, porque era un grupo evangelístico que se paraban en las calles, tenían baterías, tenían instrumentos electrónicos, y en esos años para nosotros en la iglesia donde yo estaba era bastante complicado eso. Y cuando me invitó a ese concierto, yo quedé impactado por la música, impactado porque habían jóvenes que servían al Señor a través de la música,
impactado por cómo cuando predicaban la gente pasaba a conocer del Señor, y para mí eso fue una cosa que me impactó. Bueno, este muchacho me invitó a participar en ese grupo y yo fui escondido. Yo fui escondido, no le dije a mi papá, no le dije a mi mamá, y estuve participando ahí como un par de semanas hasta que mi papá supo y se enojó conmigo. Mi papá era, en ese año ya estaba yendo a la iglesia y no le parecía bien el estilo de música, que no era de Dios, y un sinfín de cosas que gracias a Dios hoy día a la iglesia en general ha ido como cambiando su percepción de eso. Y bueno, yo por respeto a mi papá me salí del grupo, pero fueron los 6 meses más tristes de mi vida. Sentía un vacío, hermano, terrible en el corazón, porque sentía que no estaba haciendo la voluntad del Señor, hasta que en un momento ya estaba grande, esto tenía más de 18 años más o menos. Entonces yo le dije a mi papá, mira, yo sé que tú no estás de acuerdo con esto, pero yo voy a hacer y voy a obedecer a lo que el Señor está diciendo a mi corazón. Y yo voy a volver al grupo y voy a seguir ahí, hasta cuando Dios me diga lo contrario. Y fue así que volví al grupo, y estuve ahí aproximadamente como unos 3 o 4 años. Luego de eso, en el mismo grupo yo conocí a 2 personas más que cantaban en el grupo y me acogieron bien, y formamos un grupo que se llamó 3x1. Y estuvimos muchos años cantando con ellos. Dios tomó todo para poder llevarme a cumplir su propósito. Yo insisto en eso, porque el propósito de Dios en nuestra vida tiene que ser clave, y nosotros debemos caminar siempre en él. Entonces, yo hoy día sirvo al Señor como cantante, como pastor, como ministro, como predicador de la palabra, y feliz de todo lo que el Señor ha ido haciendo en todo esto. Le hice un resumen de como de más de 20 años, aproximadamente. Pastor, en este ministerio que es de la música o de la alabanza, como se puede decir, cuando usted conoció al Señor, ¿no es cierto?, y lo trajo a trabajar dentro de la obra a través de la música, usted, hay una alabanza como muy que especial que usted podría, así, en breve, cantarnos, una alabanza que en ese momento, cuando usted estaba dentro de la obra del Señor, trabajando para Él, y sobre todo, una alabanza que a lo mejor usted compuso o de otro hermano, pero que le identifique con su vida. Sí, son muchas las canciones, hermano. Imagínate, tengo desde los 12 años que estoy componiendo. Hay una canción que compuse en esos años, que fue una de las primeras, y que se hizo bien popular. Dice más o menos así: soy barro, tú me creaste, tú me formaste, Señor. Soy nada sin tu gracia, sin el poder de tu amor. Nada puedo ocultar, todo lo conoces tú. Toma mi vida, quiero útil ser, oh Dios. Soy barro, mas quiero ser usado por ti. Oh Señor, permite que tu unción recaiga en mi corazón. En mi vida. Oh. Esa fue una de las primeras canciones que
que pude componer en esos años de adolescente. ¿Qué edad más o menos tenía ahí, pastor, cuando hizo esa canción? Yo creo que debe haber tenido entre unos 12 o 13 años más o menos. Y por Jovencito. muchos años estuvo escondida esa canción ahí. Sí, una preciosa alabanza. Y cuando usted participó, porque bueno, yo conozco su trabajo con respecto a 3x1 y son una alabanza, una de estas la que acaba usted de entonar también, y son preciosas alabanzas. ¿Dónde le permitió el Señor llegar con ese trabajo del grupo de hermanos que ustedes trabajaban en 3x1? ¿A qué lugar el Señor les permitió llegar? Bueno, viajamos a muchos lugares. El Señor nos abrió las puertas de viajar fuera del país también, a Estados Unidos, estuvimos acá en Argentina, en Bolivia, en México, en Puerto Rico. Tuvimos la posibilidad de viajar a muchos lugares y bueno, recorrer casi todo Chile de punta a punta, completo y compartiendo con muchos hermanos de distintas denominaciones, bautistas, pentecostales, asambleístas, aliancistas. El Señor nos regaló, por lo menos el tiempo que estuve yo, me regaló un tiempo maravilloso para poder crecer, aprender y formar un poco las bases de lo que hoy he logrado por su misericordia. Amén. Pastor, dentro de ese tiempo que usted, a través de la música, ¿hay un testimonio que usted nos pueda contar que a través de la música alguien haya conocido al Señor, se haya acercado a usted o a usted especialmente y decirle, mire, hermano o pastor, como la persona, a través de esta alabanza yo conocí al Señor? La verdad es que son hartos, son de distintas índoles. Por ejemplo, estábamos en un concierto y en un gimnasio, no sé si en Lota o en Coronel, no sé. Y en medio del concierto empezamos a ministrar y comenzamos a cantar esta canción. Y cuando la estábamos cantando, había una persona que estaba, no sé si cerca, pero relativamente cerca del gimnasio, en un lugar eriazo y oscuro. Y él estaba con una soga, porque se estaba suicidando, se estaba matando, y dice que cuando ya estaba se estaba poniendo la soga para lanzarse, dice que de la nada comenzó a escuchar esa canción, esa melodía, y se quebrantó, se puso a llorar, y se sacó su cosa, y llegó hasta el lugar donde nosotros estábamos cantando, y al finalizar el concierto, esta persona se acercó y nos contó su testimonio. Testimonios como eso, testimonios como en otras canciones que yo he grabado y que han sido de fortaleza y de aliento. Uno constantemente está, sobre todo ahora con las redes sociales, que tiene un poquito más de cercanía con las personas, siempre uno está recibiendo mensajes de distintas índoles, de personas que son bendecidas por lo que uno hace. Y yo creo que ese es como una satisfacción, no en la carne, sino que espiritual, en saber de que todo lo que tú haces para el Señor, de alguna manera es de bendición para la gente, para el pueblo. Amén, amén. Mire qué hermoso testimonio. Yo creo que sí, muchos más, que el Señor hace la obra a través de esto. Y como nos contaba usted, después de este ministerio, ¿cierto? Usted llega a la bendición de ser pastor. ¿Usted nos puede contar cómo ha sido esa trayectoria? Bueno, yo pertenezco en este momento a la iglesia cristiana Los Hermanos, que está ubicada en Renca. Esa es la congregación donde nosotros estamos sirviendo al Señor con mi esposa como pastores. Los pastores principales de esa iglesia es el obispo Luis Ríos y su esposa Bélgica. Y nosotros ahí estamos sirviendo, colaborando con ellos y paralelamente dedicados al ministerio de la música. El Señor nos llamó a pastorear a nosotros en el año 2000, en el año 2006. En el año 2006 y hasta la fecha hemos estado trabajando en la obra del Señor, pastoreando, ayudándole a los pastores que son más ancianitos, colaborando con ellos en la obra, en los quehaceres.
y bueno, como les digo, siempre también no dejando la música, yo creo que en el servicio del Señor no hay resta, sino que hay multiplicación. Entonces, si Dios te da el talento del ministerio de la música y después te llama a pastorear, Dios te dio la capacidad de poder hacer dos cosas a la vez y no tener que dejar de hacer una para hacer otra. Entonces, siempre todos los días le pido al Señor esa sabiduría para poder lograr y abarcar y poder ser de bendición en los dos ámbitos que el Señor a uno lo necesita. Pero ya llevamos un tiempo sirviendo al Señor ahí y trabajando silenciosamente en una iglesia local. Pastor, ¿su esposa también canta, alaba al Señor? ¿O? Bueno, en el grupo que les comentaba, ella estaba en ese grupo y ella cantaba. En esos años cantaba mucho, ahora no está cantando tanto, pero yo la conocí, bueno, una de las cosas que me enamoró también de ella fue eso, su canto, su voz, su entrega al Señor y cómo ella servía al Señor como joven y con libertad, que es lo más importante. No, entre los dos no han hecho una alabanza en sí juntos, en donde los dos canten y puedan llevar el mensaje de la palabra del No era Señor. lo que el Señor le había llamado a hacer. Así que Yeah. esas cosas obviamente uno tiene que respetar también su decisión como persona. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a seguir con la entrevista a nuestro pastor. Que el Señor les bendiga. He sentido el abandono, pero aún sigo fiel. Aferrado a tus promesas, aunque nada pueda ver, es tu gracia y poder que me abraza, me hace ver más allá. Sigo creyendo, aunque nada pueda ver, te sigo amando. Aunque miedos del ayer, sé que tú vas conmigo. Aunque sientan que la vida se me va, sigo creyendo en ti. He sentido el silencio al orar sin cesar. Sé que solo no me encuentro, aunque sienta soledad. Es tu gracia, mi verdad, mi sustento. Cuando no puedo más, sigo creyendo. Aunque nada pueda ver, te sigo amando.
damos gracias al Señor, ya hemos ido conociendo a nuestro pastor Patricio Vázquez, lo conocemos como nos contaba de su niñez, como conoció el Evangelio a través de su abuelito, ¿no es cierto? Después a los 12 años él conoce al Señor y el Señor le entrega un ministerio, que es la alabanza, la munda a través de la alabanza, ¿no es cierto? El Señor lo llevaba a conocer distintos lugares, junto a un grupo de hermanos, predicando el Evangelio, y también tenemos este testimonio de que a través, ¿no es cierto?, de esta alabanza, una persona se convierte a Cristo, porque el Señor usa todos los medios, así como en esta hora está usando este medio, el testimonio de nuestro pastor, en donde él conoció a Cristo, porque para conocer al Señor no se necesita una edad. Muchas veces, especialmente los jóvenes, dicen, no, yo cuando ya esté más viejito, voy a conocer al Señor. Pero el Señor está buscando a todos, porque todos necesitamos al Señor. Grandes y pequeños, jóvenes, ancianos, todos necesitamos del Señor, porque Él es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra única esperanza. Así que, pastor, antes de seguir adelante ahora con este ministerio que el Señor le ha entregado, que es de pastorear, le vamos a hacer una pregunta. Entre todos los versículos de la Biblia, como siempre decimos, no hay ningún versículo poderoso que este lo dice usted y no, sabemos que toda la palabra de Dios tiene poder porque viene del Dios del cielo, el poderoso de todo, aquel que su palabra es bendita y su palabra, ¿no es cierto?, es la que edifica, construye la vida del hombre. Pero entre todos los versículos de la Escritura, ¿hay un versículo especial que usted tenga en su corazón? Sí, por supuesto. Filipenses 1:6. Ese es mi versículo preferido. ¿Lo puede decir, por favor? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día del Señor. Ay, hermoso. Ese es el texto. Pastor, y volviendo ya a esto de ahora ya dentro de lo que es el ministerio pastoral, sabemos, ¿no es cierto?, que llevar un ministerio, especialmente de pastor, no es fácil, porque es la verdad. Porque hay que tener la gracia del Señor, hay que tener al Señor al lado para ayudarlo, para darle las palabras, para darle el ánimo. En su vida pastoral, ¿cómo lo ha hecho? Especialmente a través de la música, que yo me imagino, por la música que usted entrega, llega mayor parte a los jóvenes. Dentro de lo que es del ministerio pastoral, me imagino que usted ministra a la juventud. ¿Cómo es? ¿Nos puede decir un poquito cómo el Señor le ha llenado de gracia para ministrar en esa parte dentro de lo que es el cuerpo de Cristo? Bueno, yo trato de siempre separar un poco las dos cosas, porque la pastoral a través de la música me ha llevado a llegar a mucha gente, a muchísima gente y a ministrar y a dar consejería a través de la pastoral juvenil de distintas iglesias. A veces muchos jóvenes, muchas personas no tienen la cercanía o la confianza o a veces no le dan el tiempo, así siendo bien sincero, los pastores no le dan el tiempo para poder conversar y contar sus cosas y recibir una consejería, y el Señor nos permite a través de la música y de la pastoral y a través de que el Señor nos ha llevado a un camino en donde la gente nos pueda reconocer un poquito más, a poder llegar a esas personas y poder hacer pastoral, y desde esa mirada es fácil, muy fácil, porque el consejo siempre la gente lo escucha, el consejo siempre la gente lo va a recibir. Y desde el otro lado, cuando ya uno tiene que hacer la pastoral desde un punto de vista más formal, ahí es un poco más complejo en el sentido porque uno comienza ya a lidiar con el carácter de la gente, comienza a lidiar un poco con las estructuras de las personas. Y ahí el Señor tiene que llenarnos de amor, llenarnos de paciencia, llenarnos de templanza, de misericordia, para poder sobrellevar, como dice la palabra, el espiritual tiene que sobrellevar al más débil. Esa es la premisa bíblica. Y un pastor está en una posición de espiritual. Cuando la Biblia habla de espiritual, no está hablando de una manera peyorativa o de soberbia al título, al nombre, a la frase,
sino que está hablando de una posición espiritual, que no todo el mundo tiene. Hay gente que lucha más con cosas, hay gente que cae con más cosas, hay gente que no tiene la capacidad de poder tener una fe más sólida para poder vencer la tentación, por ejemplo. Hay cristianos que siempre están cayendo en lo mismo, recurrentemente lo mismo, y cuando vencen, la tentación se transforma, se pone una corbata nueva, y no se dan cuenta que la tentación viene con otra corbata, pero es la misma tentación y vuelven a caer. Entonces, la pastoral de Cristo tiene que ver con involucrarse con ese tipo de cosas. Y ahí obviamente uno como ser humano también la paciencia a veces se cansa porque la gente, uno le habla a las personas, les puede dar consejos y la gente no comprende, no entiende o dice sí lo hago, pero al final terminan haciendo todo lo contrario. Y de alguna manera a veces puede ser hasta frustrante. Yo conozco a muchos amigos pastores jóvenes, más adultos, y bueno, y en mi caso particular, como yo también estoy en sujeción de mi pastor, y yo veo en él un ejemplo de resistencia en la pastoral. O sea, y mira lo importante que quiero decir, porque qué importante es que el buey viejo esté enyugado con el buey viejo. ¿Me entiendes? Porque el buey viejo es el que aplica la fuerza, pero el buey viejo es el que el yugo lo dirige. Entonces, yo en mi suegro, mi obispo es mi suegro, en mi suegro yo en él he encontrado realmente un ejemplo de muchas cosas buenas. Hay cosas que a veces yo digo, pero no son así, no las comparte, y me doy cuenta que yo soy el joven, que tengo otra mirada, que tengo otra perspectiva. Y después con el paso de los tiempos me doy cuenta que no, que al final él tenía razón. Yo era más impetuoso nomás. Entonces, de alguna manera estoy en esa etapa de poder aprender también como pastor, pero yo creo que ser pastor es una de las cosas más hermosas que hay en el mundo, hermanos queridos. Por muy hoy día que esté desprestigiado el llamado pastoral, por mucho que hoy día los jóvenes no estén ni ahí con querer servir al Señor en un ministerio, ya sea en la pastoral, en la maestría de la palabra del Señor, yo siempre testifico y digo que es una de las cosas más hermosas, porque cuando tú logras ver la obra del Señor en uno de tus hijos, a los cuales el Señor te entregó para cuidar, para pastorear, ver cómo Dios los bendice, ver cómo Dios obra en él, es una alegría pero maravillosa. Y a la vez también cuando muchas veces son probados y pasan momentos difíciles, también es una tristeza muy fuerte, pero sí yo soy feliz con lo que el Señor me ha llamado a hacer. Estoy en proceso de todavía, estoy en camino todavía aún me falta mucho por conocer y aprender, y todos los días le pido al Señor que me pueda afirmar, que me pueda guiar por su palabra, que no quiero guiarme por estereotipos, ni guiarme por estructuras, reconociendo que a veces las estructuras son importantes. Yo le pido al Señor que me quiero guiar por su palabra, que es lo más importante, porque al final del día, hermano, ¿sabe qué? Yo me voy a parar delante del Señor en el tribunal de Cristo, y el Señor me va a pedir cuenta por todas las cosas que yo he hecho. Y ahí la cuenta que el Señor le va a pedir a sus colaboradores, como llama la palabra, es una cuenta pesada. Es una cuenta pesada, y yo quiero que el Señor me diga: bienvenido, adelante, bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que a grandes rasgos, hermanos, eso es como el pastoreo, el pastoral que yo estoy teniendo en este momento. Estoy pastoreando y me pastorean, estoy ahí en el proceso y también estoy ayudando a otros en el proceso. Pastor Patricio, como usted comentaba, ¿cierto? Que volviendo un poco a la entrevista, haciendo un símil, que usted a los 12, ¿cierto? A los 12 años usted recibió al Señor. Entonces ahí el Señor comienza a trabajar con usted y llega un momento, ¿cierto? Que usted quiere servirle al Señor y el Señor le abre los caminos, le abre las puertas, ¿cierto? Sobre todo de la música, que también es algo especial y lindo, ¿cierto? Dentro de esa juventud, para que usted también le pueda decir a los pastores que van a ver el programa, ¿cierto? A los líderes de juventud o líderes de alabanza, ¿cierto? ¿Cómo es que ellos tienen que saber y conocer y cómo pueden llegar a las personas, ¿cierto? Tanto las que ya están caminando, ¿cierto? Porque a veces son las que un poco más cuesta
con un tipo de conversación o de dirigir, como tanto con los jóvenes nuevos que hay, ¿cierto? Que los jóvenes que aún no conocen, ¿cómo pueden llegar ellos a esos corazones? Con amor, yo creo que con amor, con paciencia. La juventud es lo más, nosotros, bueno, todos fuimos jóvenes. Yo creo que esa es la premisa para poder ser empático con el joven, acordarnos que también fuimos jóvenes. Y hoy día los jóvenes están llenos de inquietudes, mucho más que en el tiempo de nosotros. La verdad, hermano, que yo en mi juventud a mí me golpearon mucho en la iglesia. Yo tenía muchos palos, me dieron muchos palos porque yo comencé a hacer algo que era totalmente distinto a lo que se hacía en donde yo estaba. Entonces, en vez de sentirme apoyado, me daban garrote. Entonces, yo cuando me salí de la iglesia a irme a otra, yo nunca manejé al Señor, vuelvo a insistir en esto, pero me cambié de iglesia, me cambié muy dañado porque me golpearon mucho y yo nunca, hermano, nunca me hubiese cambiado de mi iglesia porque era mi iglesia, yo tenía un sentimiento de permanencia ahí. Pero bueno, Dios también a veces toma los propósitos y mueve su mano como Él quiere para llevarnos a su propósito. Y en el caso mío fue un poquito medio dramático mi etapa en el sentido de juventud. No fui muy entendido ni comprendido. Pero sí animar a los pastores a que puedan abrir su corazón, abrir su mente, que puedan apoyar a la juventud. Es mejor tener un joven en la iglesia que tenerlo afuera rodeado de tentaciones y con el diablo soplándole al oído. Es mejor tener a los jóvenes en la iglesia y no se trata de entretenerlos. No se trata, porque algunos de repente pueden decir, no, pero que aquí en la iglesia no es para entretener. No, no se trata de entretener. Se trata de entender de que a los jóvenes es mejor tenerlos en la iglesia. Entonces, y yo, como pastor, el Espíritu Santo me tiene que guiar a crear instancias para que los jóvenes puedan estar en la iglesia y para que sea el Espíritu Santo el que pueda, a través de actividades, a través de cosas, poder moverse en la vida de los jóvenes y que los jóvenes vayan creando eso, hermano, algo que es muy importante en este tiempo, sobre todo en esta juventud, es un sentido de pertenencia. Hoy día la juventud son todos millennials y toda la onda, son globalistas, hermano, porque nacieron y crecieron con el teléfono. Entonces, no tienen sensación o sentimiento de pertenencia a nada. Son como del planeta Tierra. Entonces, yo veo a mi hijo que me agarra el celular y comienza a hablar con sus amigos de todas partes, que agarra el celular y comienza a ver el clima de todos los lugares del mundo. Entonces, yo cuando estaba chico no tenía idea, yo vivía en mi casa, de aquí en la esquina, ese era mi mundo. En cambio, hoy día la juventud es mucho más distinta, es más globalista, entonces el desafío pastoral es distinto, y la herramienta el Señor nos las tiene que dar, el Espíritu Santo que es el que nos guía toda la verdad, todo, para poder crear instancias para que los jóvenes permanezcan en la iglesia y que el Espíritu Santo les toque de tal manera que generen un sentimiento de pertenencia a un lugar. Entonces, es un desafío, hermano, muy grande a nivel mundial. Es la gran pregunta, y el gran desafío de los ministerios. Lograr que la juventud tenga un sentimiento de pertenencia a un lugar, y qué mejor que ese lugar sea el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, animar a los pastores a que tengan paciencia nomás, que sean misericordiosos, y que nunca se olviden de que la obra en el cristiano no la hace ni una denominación, no la hace la estructura, no la hago yo con mis consejos, la obra en el creyente la hace el Espíritu Santo. Y ahí nosotros como pastor tenemos que ser pacientes y tenemos que ayudar para que sea el Espíritu Santo el que pueda hacer la obra como Él quiera en el tiempo y como Él lo desea. Pastor, en este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de esta pandemia que ha afectado, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, no tan en distintos lugares, y especialmente en donde hoy los templos están cerrados, donde pocos lugares se permite que los hermanos de la fe se congreguen. En el caso suyo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están llevando la palabra?
¿Nos puede decir un poquitito? Claro, nosotros no estamos haciendo, bueno, culto en línea. Yo creo que esa es la forma que la mayoría de la iglesia lo están haciendo. Algunos lo hacen por Zoom, nosotros en este caso lo hacemos por WhatsApp. Puesto de que en la iglesia hay muchos ancianos y algunos le hemos tratado de ayudar y todo, pero les cuesta mucho el tema de la tecnología, entonces hasta cuando se pudo, se hacían cultos en la iglesia, desde ahí se transmitían a los hermanos también, y ahora en la Semana Santa tenemos culto todos los días online, porque estamos viendo el tema de la Semana Santa, los días, cada día lo que hizo Jesús, desde el domingo hasta llegar al día de domingo a domingo prácticamente, todo lo que ocurrió con Jesús día tras día. Entonces, esa es la forma que nosotros estamos congregándonos de manera virtual. Se hace difícil, es complejo para todos esto, hermano. Yo creo que todos los que amamos al Señor sufrimos con no estar en la iglesia, pero también es una oportunidad, hermano, para poder fortalecer nuestras familias espiritualmente hablando. Yo pensaba hace unos días atrás en esto y se me venía a la mente el texto clásico que nosotros sabemos de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, y que cuando se quedaron todas dormidas, dicen, las 10 cabecearon, y la única diferencia que había entre 5 y 5 era que unas 5 no tenían aceite y las otras tenían un poquito de aceite. O sea, no era que tenían las vasijas llenas, y las 10 se durmieron. Entonces, cuando escucharon la voz del pozo, las que tenían un poquito pudieron salir al encuentro, mientras las otras fueron a comprar aceite. Entonces, meditaba en eso y decía que hoy día no necesitamos, y yo quiero que se me entienda bien, que nuestras vasijas no necesitan llenarse de aceite en la iglesia, sino que nuestras vasijas se llenan de aceite diariamente con una comunión con el Señor. Entonces, esta pandemia nos ha llevado a darnos cuenta de que nuestra vida cristiana no depende de una iglesia, no depende de un lugar físico, sino que depende de nuestra relación particular y personal con el Señor. A veces cuesta entenderlo, porque estamos tan estructurados en la forma y en la manera de llevar nuestra fe, que cuando nos rompieron nuestro esquema, nos quedamos así. Muchos cristianos se han enfriado por eso. Muchos cristianos ya no van a la iglesia, ya se olvidaron del Señor, porque hacían de su relación con Dios el templo. Y nuestra relación con el Señor va mucho más allá del templo. Por eso el Señor siempre decía, aquí hay uno más grande que el templo, aquí hay uno más grande que Elías, aquí hay uno más grande que... Y eso se lo decía a los fariseos, porque los fariseos eran estructurados. Entonces nosotros tenemos que hacer de nuestra relación personal con el Señor lo más importante. Y eso es diariamente, hermano, diariamente, todos los días, y sobre todo en este tiempo, en donde nuestros ojos están viendo las señales de que el Señor viene pronto por su iglesia. Entonces tenemos que tratar en lo posible, hermano, de llenar nuestra vasija de aceite, de llenar nuestro corazón, estar ahí, aunque la llama esté ahí media apagándose o echando humo, te importa, hermano, buscar al Señor en oración, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, para que cuando llegue el día de que se hagan los templos nuevamente, podamos ser un incendio en la iglesia, espiritualmente hablando. Pero ha sido difícil. Bien. Pastor Patricio, con todo lo que usted nos ha comentado, quiero que usted, de sus palabras, nos indique qué es lo que significa Dios para usted. Dios es todo. Dios es todo. Eso me pregunta mi hijo, yo digo que Él es todo. Y me dice, papá, ¿por qué Él es todo? Sí, porque Él está en todo lugar. Tú miras para allá, eso lo creó Dios. Tú miras para allá, eso lo creó Dios. Que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, dice su palabra. Dios es todo para nosotros. Dios es todo para nosotros. Amén. ¿Y usted ama al Señor? Por supuesto. Amén. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a ir a la tercera pausa musical y después de esta pausa musical vamos a volver, ¿cierto?, con lo más importante de todos los programas, que es la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Oh, gracias, Señor. Aquí estoy, golpeado pero firme en la fe.
y algunas heridas, pero sé que estoy en pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me vuelve a sonreír, la vida hoy me vuelve a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó y aquí estoy. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el olvido. En mi barca siempre estás. Gracias, Jesús. Amén. Y conmigo, tú estás en mi barca, Señor. Dios te bendiga, Luis. Aquí estoy, golpeado, pero firme en la fe. Algunas heridas, pero sé que estoy de pie, luchando esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me vuelve a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó. Aquí estoy, oh. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí siempre está. Mi barca siempre estás. En mi barca siempre. En mi barca siempre estás. Nuevamente le damos gracias al Señor por estas hermosas alabanzas que el Señor permite que puedan llegar a muchos corazones, ¿cierto? Porque son de mucha bendición.
Estas alabanzas también son clamores, también son oraciones, que usted también, si quiere, las puede volver a escuchar y atesórelas, y guárdelas en su corazón. Y cuando esté cantándola, usted medítela, qué es lo que dice la letra, porque tiene un mensaje muy poderoso para que usted lo guarde y lo atesore. Y ahora vamos a ir a lo más importante de todo programa, que es la palabra, ¿cierto? La lectura y exhortación. Así que le vamos a pedir a nuestro Señor que revista de gracia a nuestro pastor Patricio Vázquez. Amén. La palabra que quiero compartir con ustedes es una reflexión y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Son 3 versículos que vamos a leer. Versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Amén. Así dice la palabra del Señor. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos habla, hermanos, sobre 3 hábitos muy importantes que nosotros debemos tener. Cuando hablo de hábitos, hermanos, estoy hablando de qué hacemos. Por ejemplo, el tomar agua es un hábito. El comer a cierta hora, el desayuno, el almuerzo, la cena, la once, son hábitos que nosotros tenemos, son cosas que son parte de nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de hábitos espirituales, debieran ser cosas que están parte de nuestro ADN, en nuestra estructura de pensar espiritualmente hablando. No sé si me están entendiendo. Entonces son 3 hábitos que la Biblia nos enseña que debemos tener siempre presente en nuestra vida espiritual. Amén. Debemos estar siempre gozosos, dice la palabra. En este punto dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Estar siempre gozoso, ¿qué significa? Significa estar complacido, significa estar satisfecho, significa estar alegre, contento, jubiloso. Mi pregunta es, en medio de una pandemia y en medio del descontento que hoy día como sociedad vemos, en donde quizás muchos de nosotros como cristianos hemos caído, ¿estamos realmente complacidos y satisfechos con nuestra vida en la sociedad? Lo más probable es que usted me va a decir, por supuesto que no. Que el gobierno ha sido esto, que el gobierno ha sido esto otro, que esto. Y se lo digo porque hay muchos cristianos que a veces cruzamos el límite de la opinión social, pero nunca debemos olvidar que nosotros somos conciudadanos chilenos, tenemos una nacionalidad espiritual que es la ser hijos del Señor, ser ciudadanos del reino celestial. Por lo tanto, estos principios, por muy espirituales que sean, tienen que verse reflejados en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Por lo tanto, en medio de todo un descontento social, en medio de toda una necesidad en el país, el Señor nos dice que nuestro hábito espiritual es que debemos estar siempre alegres, siempre gozosos, debemos estar complacidos, aunque nos puedan faltar miles de cosas, debemos estar complacidos en el Señor, debemos estar satisfechos en el Señor. Cuando una persona entiende de que tengo una necesidad, y esa necesidad puede ser muy grande, pero incluso muy dolorosa, pero espiritualmente hablando es algo pasajero. Por lo tanto, yo estoy complacido en saber, estoy gozoso en saber de que el Señor va a suplir mis necesidades, porque su palabra lo dice. El Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, a veces, hermanos, nuestras circunstancias van determinando, nuestra realidad va determinando nuestros estados. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a dar auto nuevo. Y emocionalmente nosotros decimos, amén, amén. Pero eso no nos tiene que llevar, sino que a mí me tiene que llevar a estar contento cuando tengo bendiciones económicas y cuando no las tengo. Pablo decía, sé estar contento, sé estar feliz cuando tengo mucho, y cuando no tengo nada, sé contentarme en todo. Y eso es algo que nosotros debiéramos siempre tener como prioridad en nuestra vida, hermanos. Aprender a estar contentos con lo que nosotros hoy tenemos. No debemos caer en los lazos, hermanos, del mundo, de la sociedad, en donde
en donde el que tiene más representa o tiene más poder. A veces en el ámbito espiritual caemos en ese error, hermano, que mientras digo yo tengo más, realmente me siento bendecido, en desmedro del que a lo mejor no tiene más. Y lo material no determina, hermano, nuestra espiritualidad. Nuestra realidad, hermanos, no determina nuestra verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nosotros somos hijos del Señor, somos bendecidos por el Señor, que somos ricos porque el Señor nos enriqueció. El Señor dice que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¡Wow! Él nos hizo ricos. Por lo tanto, debemos estar siempre gozosos. Debemos estar siempre alegres, siempre contentos. El apóstol Pedro dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire, incluso cuando sufrimos, debemos sentirnos contentos y debemos sentirnos alegres. Oh, pero ¿cómo dice eso, pastor? Si el sufrimiento, a nadie le gusta sufrir, por supuesto. A nadie le gusta sufrir. Pero cuando nosotros sufrimos, estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Y dice la Biblia que a ese Cristo que Dios le dio un nombre, que es por sobre todo nombre. Amén. En segundo lugar, debemos orar sin cesar. Para un cristiano, orar es un deber. Cuando hablamos de deber, hablamos de obligación. O incluso más que eso, hermano. Para un cristiano, el orar deberá ser una necesidad, deberá ser como el tomar agua. Usted sabe que usted puede estar como 5 días o quizás menos sin comer alimentos sólidos. Un par de días se deshidrata y automáticamente se muere. Por lo tanto, el orar debiéramos asimilarlo con esa necesidad, como con la necesidad de poder tomar agua. Cuando hablamos de orar, hablamos de estar conectados con el Señor, hablamos de comunión con el Señor. Siempre se nos ha enseñado de que debemos arrodillarnos, siempre se nos ha enseñado de que debemos inclinar nuestra cabeza, siempre con esos formalismos, sino que orar al Señor tiene que ver con conectarse. No tiene que ver con la forma. Cada forma tiene su lugar y se tiene que respetar, obviamente. Cada iglesia tiene su manera de llevar sus cultos de oraciones y se tienen que respetar, pero la oración, la forma de orar, no es esa, sino que la forma de orar es conectarse. La forma de orar es poder llegar y conectarse, y todo lo que pregunta él quiere respuesta. Entonces, yo converso con él, y cuando converso con él y él queda satisfecho de su respuesta, yo me doy cuenta de que Dios es así con nosotros, que Dios espera que nosotros reaccionemos de la misma manera que como un niño delante de él, que podamos hablar con él, compartir con él. A veces, hermano, sabe que nosotros usamos las oraciones simplemente cuando tenemos alguna dificultad, y orar significa conversar, significa dialogar, significa conectarse con el Señor. Y para eso, hermanos, necesitamos estar todo el día con el Señor conversando. ¿Sabe? Haga un ejemplo usted. Nosotros somos casados, por ejemplo. Si nosotros nos levantamos por la mañana y nos vamos a trabajar y no le decimos buenos días ni chao a la esposa, tomamos 11 y no le decimos buenas noches, ¿cuál va a ser la reacción de la esposa el otro día? A algunos le va a pegar. A veces, hermano, nosotros hacemos eso con el Señor. Nos levantamos, ni siquiera un buenos días, Señor. Salimos a la calle, miramos para el piso, caminando con nuestro afán y llega la noche. Entonces, cuando entendemos de que el orar sin cesar tiene que ver con conectarse, usted puede ir en la micro orando, usted puede ir en el Uber orando, usted puede estar trabajando orando, puede estar en el computador cumpliendo sus deberes, pero su mente está conectada al Señor. Y es eso lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos orar, que sea nuestro alimento la oración. Porque eso nos va a hacer crecer, eso nos va a clarificar el propósito del Señor en nuestra vida. El Señor siempre oró y oraba al Señor y le decía Padre. Incluso el Señor nos dejó un modelo de oración. Por lo tanto, debemos nosotros hacer de la oración algo necesario, vital. El apóstol Pablo nos dice que debemos siempre dar gracias al Señor. El dar gracias al Señor es un sentimiento, la gratitud es un sentimiento de estima. Es un reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor, o le ha prestado un servicio,
¿Me entienden? Yo pregunto, ¿cuántos beneficios hemos recibido de parte del Señor nosotros? ¿Cuántos beneficios? Yo creo que muchos beneficios. A veces nosotros, insisto en esto, confundimos el beneficio con cosas materiales, pero con el simple hecho de mirar para el lado, ver a nuestros hijos con salud, de poder respirar, de poder abrazar a nuestra esposa, de poder tener alimento en nuestra mesa. Esa es una razón más que importante y más que suficiente para poder dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor por habernos regalado, hermano, la salvación. Siendo pecadores, siendo miserables, no mereciendo nada, el Señor nos tomó, nos trajo, nos limpió, nos trajo al redil, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo reyes y sacerdotes. Hay miles de razones para dar gracias a Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros somos mal agradecidos, porque cuando oramos pidiéndole al Señor necesidades que muchas veces no necesitamos. Y desperdiciamos una oportunidad maravillosa para ser agradecidos. Una persona que recibe un beneficio y no dice gracias, es una persona que es mal agradecida. El silencio, hermano, es ingratitud. Si usted ha recibido beneficios del Señor, usted tiene que verbalizarlos todos los días. La gratitud abre puertas en el cielo. La gratitud es una llave, al igual que la oración, hermano, que abre puertas en el cielo. La gratitud mantiene las puertas abiertas, las ventanas de los cielos abiertas para nosotros como sus hijos. La gratitud mantiene las ventanas abiertas de los cielos para nosotros sus hijos. El salmista David decía, y con esto voy a terminar. El salmista David se decía a sí mismo, decía, alma mía, decía, despierta y alaba a tu Dios y no olvides ninguno de tus beneficios. No olvides ninguno de tus beneficios. Voy a parafrasear con esto, como decir, Patricio, despierta y alaba a tu Dios, porque mira todas las cosas que Él te ha dado. Tienes vida, tienes salud, tienes tus beneficios. Cuando yo callo, hermano, del Señor, cuando yo callo, hermano, estoy olvidando los beneficios del Señor. Por eso nosotros debemos abrir nuestra boca y glorificar al Señor en todo lugar, en todo tiempo. Decir, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque has sido fiel, gracias porque nos has guardado, gracias porque estoy en la prueba, gracias porque estoy en la necesidad. Gracias, Señor. No olvidemos ninguno de los beneficios del Señor. Debemos ser siempre agradecidos y debemos siempre dar gracias a Dios por todas las cosas. Logremos, hermanos queridos que me están viendo ustedes y los que nos van a mirar después, logremos, hermanos, vivir en estos tres hábitos para que nuestra vida espiritual y como cristianos pueda crecer un poquito más y pueda llegar a la estatura del Señor, que es la meta. Hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Hermano Patricio, ¿usted nos puede llevar en una oración? Por supuesto que sí. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos, Señor. Bendice todo lo que hemos hecho. Séllalo, Señor, sella tu palabra con tu Espíritu Santo. Señor, y que pueda traspasar, Señor, a los hogares de los hermanos, Señor, que lo escuche, que pueda llegar a sus corazones como una espada, Señor, aguda, de doble filo, que penetre, Señor, y que llegue hasta lo más profundo de sus corazones, y, Señor, de fruto, Señor, al 100%, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, gracias por este tiempo, Señor, bendice sus vidas, Señor, glorifícate, Señor, y que cada día puedan crecer, Señor, en conocimiento, en palabras, Señor, en gracia, Señor, en lo técnico también, que llegar a muchas más personas. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Manuel para que él se pueda despedir. Hermano Manuel. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por este tiempo que nos ha dado de compartir con nuestro pastor su testimonio, un testimonio de vida en Cristo, de cómo Él, a través de la alabanza, también lleva un mensaje. Una alabanza que tiene un propósito, que es anunciar la grata nueva salvación.
Así que damos gracias al Señor nuevamente por este tiempo junto a nuestro pastor. Dios le guarde, le bendiga en gran manera, que le guarde en su ministerio junto a su familia. Y bueno, yo ya me estoy despidiendo, deseándole a usted, querido amigo, principalmente amiga, que venga el Señor en este tiempo difícil, en este tiempo, esta situación que se está viviendo, y en todas las situaciones, quiero decirle que el Señor le ama y que le espera con los brazos abiertos. Y si Dios así lo dispone, lo estamos viendo en un nuevo programa. Voy a dejar a mi hermano Cristian también para que se despide, también le dé la oportunidad al pastor para que también él se despida a ustedes. De parte mía, solo les deseo que la paz del Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y también le vamos a pedir a nuestro pastor Patricio que también se pueda despedir de nuestros hermanos y hermanas y personas que van a ver el programa. Pastor Patricio. Bueno, agradecerle hermano Cristian, hermano Manuel por la invitación. De verdad que agradezco el tiempo. Y bueno, siempre la idea es que pueda ser de bendición para muchas personas, así que les mando un abrazo fuerte y a todos los que nos están mirando, que sea de mucha bendición todo lo que hemos podido conversar. Así que les mando un abrazo, muchas bendiciones. Amén. Yo también le doy gracias al Señor por este hermoso programa. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, ¿cierto? Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga. Y si es la voluntad del Señor, nos veremos en un nuevo programa. Que el Señor les guarde y les bendiga.